Ya hemos visto en la primera parte de este tema cómo asignar una serie de valores termodinámicos, ¿no?, a una reacción química. Hemos definido una reacción que es la reacción normal y los cambios de entalpía, los cambios de energía libre, los cambios de entropía que se producen en esa reacción normal, pues son los valores que después se recogen en tablas y los valores que nos permiten comparar unas reacciones con otras. Por lo tanto, ya sabemos cómo asignar valores de termodinámicos a la reacción. Por eso, entalpía de reacción, entropía de reacción, energía libre de reacción. Estupendo. Muy bien, pues ahora pasamos a una segunda parte en la que lo que nos interesa es determinar cuál es la condición del equilibrio químico. O sea, ¿por qué de repente, cuando yo mezclo unas especies, empieza a producirse un cambio material, empiezan a reaccionar, hasta que llega un momento en que se alcanza una serie de concentraciones que ya se mantienen constantes? Entonces se ha alcanzado un equilibrio, un nuevo equilibrio material, porque ahora no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes, en temas anteriores, de equilibrio de fase, ¿no?, una sustancia pura que pasa de líquido a gas, o en mezclas de sustancias, en disoluciones. Tampoco estamos viendo ahora que una especie esté pasando de una fase a otra, ¿no?, sino que dentro de una misma fase, por ejemplo, varios componentes en una disolución líquida, de repente empiezan a variar las concentraciones de unos y de otros y empiezan a aparecer especies nuevas. Pues es evidente que ahí no hay equilibrio. Ahí se están produciendo cambios materiales que no tienen nada que ver con las fases. Así que necesitamos encontrar cuál es la condición de equilibrio para una reacción química. Cuando nosotros aplicamos la condición general de equilibrio material, que la dedujimos ya en el tema 0, cuando lo aplicamos al movimiento de materia, cuando pasa de una fase a otra, ya sea una sustancia pura o ya sea una especie que está disuelta en un líquido y pasa a una disolución en vapor, ya vimos que la condición general de equilibrio material al final nos conducía a que el potencial químico de esa especie, de la especie que sea, tenía que ser igual en todas las fases. En ese momento se alcanzaba el equilibrio. Muy bien. La igualdad del potencial químico de cada especie en todas las fases. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora nos estamos enfrentando a un equilibrio diferente. En las reacciones químicas no está habiendo movimiento de materia entre fases, sino sencillamente en una determinada fase, por ejemplo líquida, varias de las especies presentes empiezan a cambiar sus concentraciones. Algunas empiezan a desaparecer, otras empiezan a aparecer, aparecen especies nuevas, van cambiando las concentraciones hasta que llega un momento en que las concentraciones se mantienen constantes. Con lo cual, como ya no cambia nada, veo que el sistema ha alcanzado un nuevo equilibrio, que no tiene nada que ver con las fases. A ese equilibrio le llamamos equilibrio químico. Y tenemos que determinar qué es lo que tiene que pasar para que se alcance ese equilibrio. ¿Por qué se para justo cuando se alcanzan esas concentraciones y no otras? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, para eso tenemos que adaptar la condición general de equilibrio material, que vale para cualquier cambio material, para cualquiera, es esta. Ya la dedujimos en el tema 0. Pues ahora lo tenemos que aplicar al caso particular de una reacción química. Y para eso primero vamos a recordar la relación que existe entre el equilibrio material y la energía libre de Gibbs. Vimos en el tema 0 que hay una ecuación de Gibbs que se conoce como la ecuación clave o fundamental de la termodinámica química, que vale, es aplicable a cualquier cambio material, cualquiera, por tanto incluyendo reacciones químicas, cualquier cambio material. Lo único que se le exigía es que el sistema estuviera en equilibrio mecánico, es decir, por ejemplo, si estamos a presión atmosférica, pues está a la presión de un bar y ya está, está en equilibrio mecánico, y en equilibrio térmico está a la temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, si el sistema está en equilibrio mecánico y térmico, y solo se puede realizar trabajo de tipo expansión-compresión, trabajo PV, en esas condiciones, para cualquier cambio material, se cumple esta igualdad.
Lo que varía la energía libre de Gibbs con ese cambio material viene dado por esta expresión de aquí. Bien, habitualmente las reacciones nosotros en el laboratorio las hacemos en condiciones de presión y temperatura constante, normalmente a presión atmosférica y a temperatura ambiente, o a presión atmosférica y a una temperatura distinta que nos conviene, ¿no? Pues a 60 grados, a 120 grados, muy bien. Pero en cualquier caso se realiza a una temperatura y una presión constantes. ¿Qué ocurre con esta expresión cuando estamos a temperatura y presión constante? Pues a temperatura y presión constante, diferencial de T0, diferencial de P0, esto desaparece y me queda que para ese cambio material, por tanto para esa reacción química, que se ha producido a presión y temperatura constante, lo que varía la energía libre es igual justamente a la condición general de equilibrio material. Claro, esto no es de extrañar, no podría ser de otra manera, porque ya habíamos visto que en condiciones de temperatura y presión constante, la variación de G me da justamente la espontaneidad o no de un proceso, o si se ha alcanzado el equilibrio o no. Si la variación de G es igual a 0, a T y P constante, sé que estoy en el equilibrio, y si la variación de G es negativa, sé que el proceso es espontáneo. Por tanto, tenía que coincidir necesariamente con la condición de equilibrio, que lo mismo que la variación de G a T y P constante me dice cuando un proceso es espontáneo o cuando no es espontáneo. Entonces, efectivamente, a T y P constante la variación de G es igual a la condición de equilibrio material. ¿De acuerdo? Muy bien. De manera que tenemos esa expresión de ahí. Si mi reacción química se produce a temperatura y presión constante, que es lo habitual, la variación de G me va a dar la espontaneidad o no. Eso son las T y P constante. Y esta expresión me la da siempre, se mantenga T y P constante o no. Entonces, a T y P constante coincide la condición general con la variación de G. Y si es menor que 0 implica que el proceso es espontáneo y si es igual a 0 implica que está en el equilibrio. Recordar que el subíndice I alude a las especies químicas, mientras que el subíndice alfa alude a las fases que puede haber presente. Por ejemplo, si hay un líquido y un vapor o hay distintas fases en equilibrio, ¿de acuerdo? Alfa indica las fases y indica las sustancias químicas. Bueno, esta os recuerdo la nomenclatura que estamos empleando, ¿de acuerdo? Una ecuación química general donde A moles de A, B moles de B, etcétera, da una serie de productos, L moles de L, M moles de M, etcétera, etcétera. Pasamos los reactivos a la parte derecha, con lo cual pasan con signo negativo y así escrita podemos expresar cualquier reacción química con esta fórmula condensada. Sería el sumatorio de los coeficientes estequiométricos así escritos, por tanto negativos para los reactivos y positivos para los productos, los coeficientes estequiométricos por las especies que haya, ¿vale? Esto es sencillamente un recordatorio de la nomenclatura, porque ahora la vamos a emplear. Muy bien, vamos a definir un concepto importante que nos hace falta justo antes de llegar a la condición de equilibrio químico, y es el concepto de avance de reacción. Avance de reacción. ¿Qué es esto del avance de reacción? Bueno, pues lo que varía los moles de una especie en una reacción química sabemos que siempre es proporcional a los coeficientes estequiométricos. O sea, por ejemplo, en esta reacción, donde esta especie se descompone en dos moléculas NO2, yo sé que la proporción siempre va a ser 1 a 2. Es decir, por cada mol que se descompone se me producen 2 moles de estas moléculas. Pero esa proporción, que son los coeficientes estequiométricos, que me van a dar la proporción en la que cambian los moles, no me define la cantidad exacta que está cambiando. Por ejemplo, si reaccionan 3 moles, yo sé que aquí se me va a formar el doble, por tanto 6 moles. Si reaccionan 0,2 moles, pues aquí habrá el doble, 0,4 moles. O sea, la relación 1 a 2, la proporción 1 a 2 en este caso, se cumple siempre para cualquier cantidad concreta. Así que no me define ninguna cantidad. Es como si yo te digo, esta persona tiene el doble de dinero que esta. Y te pregunto, ¿cuánto dinero tiene cada uno? Pues no lo sabes. Solo sabes que una tiene el doble que la otra, pero la cantidad concreta no la sabes.
Así que los coeficientes estequiométricos no te dan una cantidad concreta, te dan solo proporciones. Si yo quiero saber la cantidad concreta de moles que han reaccionado, tengo que multiplicar esas proporciones por una cantidad. Pues esa cantidad, que al multiplicarla por los coeficientes estequiométricos me da el número de moles que han reaccionado de cada especie, esa cantidad es justamente lo que se conoce como avance de reacción. Así que los coeficientes estequiométricos me dan, expresan cómo reaccionan las especies, las proporciones, cómo, mientras que el avance de reacción me dice cuánto. Así que podemos escribir, fijaos, obviamente lo que varía el número de moles de una especie en una reacción será los moles que tenga al final menos los moles que tenía al principio. Ese es el cambio de moles que se ha producido. Muy bien. Pero sabemos que ese cambio de moles está relacionado con los coeficientes estequiométricos y el avance de reacción. Esa variación de moles tendrá que ser una cierta cantidad, que es el avance de reacción, por el coeficiente estequiométrico. Al multiplicar esa cantidad por el coeficiente me da efectivamente los moles concretos que han reaccionado. Como esto es igual que esto, pues escribimos que la variación de moles de una especie en una reacción química tiene que ser, obviamente, el número de moles al final menos al principio. Y a la vez eso va a ser igual al coeficiente estequiométrico de esa especie por una cantidad que es el avance de reacción. Vamos a ver algún ejemplo para que se entienda un poquito mejor, ¿eh? Imaginaos si 0,6 moles de oxígeno han reaccionado formando ozono, de acuerdo a esta reacción, donde por cada 3 se forman 2, por cada 3 de oxígeno se forman 2 de ozono. Si han reaccionado 0,6 moles de oxígeno, ¿cuál es el avance de la reacción? ¿Cuál es el avance? Bueno, pues sabemos que el número de moles, el cambio en los moles como consecuencia de la reacción, o sea, los moles que han reaccionado de oxígeno, será su coeficiente estequiométrico por el avance. Así que, despejando el avance, el coeficiente estequiométrico pasaría dividiendo, y nos queda que el avance sería los moles que han reaccionado de oxígeno partido el coeficiente estequiométrico del oxígeno. ¿Cuántos moles han reaccionado de oxígeno? Menos 0,6. ¿Por qué aparece menos? Aparece menos porque el oxígeno es un reactivo. Entonces, la variación de los moles, que es moles al final menos moles al principio, como los moles al final es menos que los que hay al principio, es un reactivo, va disminuyendo el número de moles de reactivo, pues entonces es menos 0,6, es decir, los moles de oxígeno han disminuido en 0,6 moles. Perfecto. Y el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 3. Como es un reactivo, lleva un signo menos delante. Así que menos con menos se va y 0,6 entre 3 es 0,2. Es decir, lo que ha avanzado la reacción es 0,2 moles. Bien, y esa cantidad, porque eso ya es una cantidad, si yo la multiplico por el coeficiente estequiométrico del oxígeno, me dan los moles que han reaccionado a oxígeno, que como es un reactivo, llevarán un menos delante porque están desapareciendo, ¿no? Y esta cantidad multiplicada por el coeficiente estequiométrico del ozono me dará los moles que se han formado de ozono, los moles que se han formado de ozono. Y es justo lo que me pregunta a continuación. ¿Cuántos moles se han formado de ozono? Pues sé que solo tengo que multiplicar el avance por el coeficiente estequiométrico, ¿eh? Así que los moles reaccionados, los que se han formado de ozono, sería avance de reacción por coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es 2 en positivo, porque es un producto, multiplicado por el avance, que es 0,2. Pues 2 por 0,2, 0,4. Así que cuando se consumen 0,6 moles de oxígeno, se forman 0,4 moles de ozono. Bien, fijaos que los moles reaccionados 0,4 y 0,6 son distintos del avance. Y que los moles reaccionados son el avance, 0,2, multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Esto siempre se va a cumplir. Vamos a verlo en otro ejemplo. Esta reacción en la que el amoníaco se descompone en nitrógeno e hidrógeno. Entonces yo mezclo inicialmente, estos son gases, mezclo 0,8 moles de amoníaco, 0,7 de hidrógeno y 0,4 de nitrógeno. Con esa mezcla yo no sé si la reacción va a ir a la derecha o va a venir hacia la izquierda, ¿eh? Ya veremos de qué depende eso. Pero yo he mezclado una cantidad de amoníaco, de nitrógeno y hidrógeno, la que yo he querido.
Entonces resulta que eso se pone a reaccionar. Y después de un cierto tiempo, mido a ver cuánto hay y resulta que de hidrógeno tenemos 0,55 moles de hidrógeno. Bien, ¿cuál es el avance de reacción en ese momento? Como lo que me dan es cómo han variado los moles del hidrógeno, pues empezamos por ahí. Entonces la variación de los moles de hidrógeno serán los moles al final menos los moles al principio. Los moles al final es 0,55 y los que había al principio era 0,7. O sea, fijaos que ha disminuido. Por eso al restarlo me sale negativo. Quiere decir que se han consumido 0,15 moles de hidrógeno. Muy bien. Bueno, pues sabiendo eso, podemos sacar el avance de reacción. Sabemos que los moles reaccionados van a ser siempre el avance multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Así que despejando el coeficiente, moles reaccionados partido coeficiente estequiométrico, moles reaccionados menos 0,15. Coeficiente estequiométrico positivo, porque tal como he escrito la reacción, esto es un producto, así que esto sería 3. Me queda que el avance de reacción es menos 0,05. Es decir, que la reacción no está avanzando hacia la derecha, está avanzando hacia la izquierda. Por eso sale negativo, ¿eh? Es un avance hacia atrás, hacia la izquierda, en 0,05 moles. Si yo ahora multiplico este avance por cada coeficiente estequiométrico, me dará los moles que han reaccionado de todos ellos. Que me sale negativo es que se están consumiendo, que me sale positivo es que se están formando. Muy bien, entonces nos pregunta cuántos moles tenemos de amoníaco y nitrógeno en ese momento. No cuántos moles han reaccionado, sino cuántos moles tengo. Muy bien, pues partimos de lo que sabemos y decimos, a ver, los moles que han reaccionado de amoníaco tienen que ser los que hay al final menos los que hay al principio. Y eso sé que tiene que ser igual al coeficiente estequiométrico por el avance de reacción. Entonces fijaos que de estos 4 parámetros en esta igualdad conozco todos menos lo que me están pidiendo, los moles que hay en ese momento de amoníaco. ¿Vale? Los que había al principio, 0,8. El coeficiente estequiométrico del amoníaco, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque tal como he escrito la reacción, el amoníaco es un reactivo, así que su coeficiente es menos 2. Y el avance de reacción, menos 0,05. Solo tengo que hacer esta multiplicación, el menos 0,8 pasa para allá sumando, y resulta que el número de moles que tengo en ese momento es 0,9. Inicialmente teníamos 0,8 y tengo 0,9, es decir, ha aumentado en 0,1 mol, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para el nitrógeno, pues hacemos la misma estrategia, ¿eh? Lo que ha reaccionado de nitrógeno será lo que hay al final menos lo que hay al principio, y eso tiene que ser igual al coeficiente del nitrógeno por el avance de reacción. Entonces sabemos lo que había al principio de nitrógeno, 0,4, su coeficiente es 1 en positivo porque, tal como he escrito la reacción, esto es un producto, con lo cual su coeficiente es 1 positivo y el avance es menos 0,05. Pues al hacer esto y despejar, me queda que los moles que hay de nitrógeno en ese momento es 0,35. ¿Veis? Ha disminuido. Inicialmente tenía 0,4 y ahora tiene 0,35. Ha disminuido en 0,05. ¿De acuerdo? ¿Veis? De esta manera habéis visto reflejado con números concretos, en reacciones concretas, qué es el grado de avance, qué son los moles reaccionados y qué son los coeficientes estequiométricos y cómo se relacionan unos con otros. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora estamos preparados para deducir la ecuación, la condición de equilibrio químico. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que se alcance el equilibrio químico? Por tanto, ya para que las concentraciones de reactivo y producto se mantengan constantes. Pues partimos, como no puede ser de otra manera, de la condición general del equilibrio material. Siempre, ya lo habíamos dicho en el tema 0, siempre partiríamos de aquí, porque esta condición se cumple siempre que sea un sistema cerrado. Pero no se le exige nada más, ni presión constante, ni temperatura constante, ni nada. Esta es la condición general de equilibrio material, por tanto es aplicable a reacciones químicas. Si el sistema donde se está produciendo una reacción química, y vamos a considerar que puede tener varias fases, porque una reacción química puede producirse en una disolución líquida que está a su vez en equilibrio con un vapor, ¿vale? Bien, entonces, independientemente del número de fases, sabemos que cuando se alcance el equilibrio, si hay varias fases, el potencial químico de cada especie en todas las fases tiene que ser igual. Porque si su potencial químico fuera diferente, esa especie empezaría a moverse de donde tiene mayor potencial químico a donde tiene menor potencial químico y no estaría en equilibrio.
Así que si se ha alcanzado el equilibrio, implica que todas las especies tienen el mismo potencial químico en cada fase, ¿de acuerdo? Así que como el potencial químico de la especie que sea y en la fase alfa es igual al que tiene en la fase beta o en la fase gamma o en las fases que haya, pues a ese potencial que es el mismo, porque se ha igualado, le llamo mu sub i. Y como es el mismo, puedo sacar factor común de todas las fases, lo saco. Así que ya me queda el sumatorio del potencial químico de la especie, química de que se trate, que multiplica al sumatorio de los cambios de moles de esa especie en cada fase, ¿vale? Pues en esta fase ha cambiado en tantos moles, y en esta otra fase en tantos moles, y en esta otra fase en tantos moles. Pues sumo todos los cambios de moles y eso sería este sumatorio para esa especie. Claro, si sumo todos los cambios de moles, ¿qué me va a dar? Pues el cambio total de moles que se han producido. Y llamando a esa suma, que es el cambio total de moles, pues diferencial de n sub i en absoluto, o sea, el cambio total diferencial de n sub i, pues lo puedo poner aquí y me queda esta expresión. Perfecto, perfecto. Vamos a dar un paso más. Nosotros sabemos que la variación en el número de moles en una reacción química es siempre el coeficiente estequiométrico multiplicado por el avance. ¿Qué ocurre si el avance es infinitesimal? Pues que entonces el cambio en el número de moles será infinitesimal. Es decir, si la reacción ha avanzado poquísimo, prácticamente nada, pues el número de moles que habrán reaccionado será poquísimo, prácticamente nada. El coeficiente estequiométrico no varía, eso es una constante. Con lo cual, una variación pequeña en el número de moles en una reacción química implica el coeficiente estequiométrico por la pequeña variación en el avance de reacción, ¿vale? Muy bien, entonces podemos sustituir esto, que es la variación del número de moles, donde pone aquí variación de número de moles. Entonces, haciendo eso, sustituyendo ahí, me queda esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, el avance de reacción es el mismo para todas las especies de la reacción química, lo hemos visto antes. El avance de reacción aplica igual a cada especie, es el mismo. De hecho, ese avance, que es el mismo, lo multiplico por cada coeficiente estequiométrico y entonces me dan los moles que he reaccionado de cada uno. Pero el avance es el mismo. Como el avance es el mismo y no depende de la especie, puedo sacar factor común de todos ellos. Entonces, al sacar factor común me queda el avance multiplicado por este sumatorio de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos. ¿Qué pasa si dividimos a ambos lados por el avance de reacción? Pues al dividir a ambos lados por el avance de reacción, aquí se me va y 0 entre un número es 0. Con lo cual me queda esta expresión de aquí, que es justamente lo que estábamos buscando, ¿vale? Esa es la condición del equilibrio químico. El sumatorio de los potenciales químicos de reactivos y productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos tiene que ser menor o igual que 0. Si es menor que 0, implica que la reacción se va a producir espontáneamente tal y como yo la he escrito, ¿vale? Que me sale igual a 0 quiere decir que está en equilibrio. Que me sale mayor que 0 quiere decir que entonces va en el sentido contrario al que yo lo he escrito. Muy bien, así que esta es la condición general del equilibrio químico. Fijaos que no es otra cosa que los potenciales químicos de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos los potenciales químicos de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Donde si es negativo, la reacción es espontánea en el sentido que yo la he escrito, y si es igual a 0 implica que está en equilibrio. Si me saliera mayor que 0, quiere decir que nunca se va a producir en el sentido que la he escrito, se produciría en el sentido opuesto. Si lo aplicamos a una reacción concreta, por ejemplo la de combustión del benceno, que ya la hemos usado previamente, donde por ejemplo 2 bencenos reaccionan con 15 de oxígeno para dar 12 de dióxido de carbono y 6 de agua. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta expresión? Este es el sumatorio de los coeficientes por los potenciales químicos. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del benceno? Es 2, pero tal como he escrito la reacción es un reactivo, luego sería menos 2. Menos 2 por su potencial químico, el potencial del benceno. El siguiente, el oxígeno, es 15, pero como es un reactivo es menos 15 por el potencial químico del oxígeno. El siguiente, el CO2, ya es un producto, es en positivo, con lo cual sería 12 por el potencial químico del CO2 y 6 por el potencial químico del agua. Entonces, fijaos que si yo ahora me llevo los negativos al otro lado, porque esto tiene que ser menor o igual que 0, esa es la condición, que esta suma sea menor o igual que 0. Entonces me llevo estos negativos, me los llevo para allá y aparecen en positivo, por tanto, y sería eso mayor que los productos. Así que me queda que los dos
por el potencial químico del benceno más los 15 por el potencial químico del oxígeno, esa suma es mayor que los 12 por el potencial químico del dióxido de carbono más los 6 por el potencial químico del agua. De alguna manera es el potencial químico de los reactivos, en general, ¿no?, en esa ecuación química, es mayor que el potencial químico de los productos. Entonces, como el potencial químico de los reactivos es mayor que el de los productos, ya sabemos que siempre damos de más potencial químico a menos potencial químico. Así que la evolución espontánea es hacia la derecha, hacia los productos, ¿ok? Por eso me ha quedado evolución espontánea, ¿veis? Es el desigual en la espontánea. La evolución espontánea es cuando el potencial, tal como yo he escrito esta reacción, es cuando el potencial químico total de los reactivos es mayor que el potencial químico de los productos. Entonces avanza hacia los productos. ¿Y en el equilibrio qué pasaría? Pues en el equilibrio es cuando aplica la igualdad. Es decir, que 2 veces potencial químico del benceno más 15 del oxígeno, que sería como el potencial químico total de reactivos, es igual al potencial químico total de productos. Claro, si los potenciales químicos se han igualado, de reactivos totales y productos totales se ha igualado, pues la balanza se ha equilibrado y eso está en equilibrio, ya no se va a mover a ningún lado. Bueno, pues hemos encontrado, por tanto, la condición de espontaneidad o equilibrio para una reacción química, ¿no? Viene dada por esta expresión. Es importante ver la relación entre la condición de espontaneidad y equilibrio y la variación de la energía libre de Gibbs, porque ya hemos dicho que habitualmente trabajamos a T y P constantes, con lo cual la variación de la energía libre de Gibbs nos está diciendo también la espontaneidad y el equilibrio. Y eso muchas veces nos puede interesar, ¿de acuerdo? Así que, fijaos, hemos dicho que a T y P constante se iguala la condición general de equilibrio material, que nos ha quedado que era igual a esto, ¿lo recordáis? Porque dividimos por el avance a ambos lados, ¿eh? Esta era la condición que nos había quedado general, y a P y T constante sabemos que eso tiene que ser igual a diferencial de G. Entonces ahora, si dividimos todo, como hicimos antes, por el avance, aquí me quedaría la variación de G partido por la variación del avance. Aquí se me va la variación del avance y me queda la condición de equilibrio químico. Y sabemos que eso tiene que ser, al dividir 0 entre el avance, que es un número concreto, pues 0 entre ese número es 0. Me queda que es menor o igual que 0. ¿Vale? Así que cuando digo que esa era la condición de equilibrio químico, que la suma de potenciales de reactivos tiene que ser mayor o igual que la suma de potenciales químicos de productos para que avance hacia productos, o igual para que esté en equilibrio, que eso igual que esta suma sea menor o igual que 0, eso es lo mismo que decir que la variación de G, o sea, cómo está variando la energía libre con la reacción, la variación de G con el avance de la reacción, tiene que ser menor o igual que 0, ¿de acuerdo? Lo puedo ver viendo los potenciales químicos o lo puedo ver mirando directamente cómo evoluciona la energía libre del sistema con el avance de reacción. Entonces, si esto lo representamos gráficamente, ¿veis? En el eje Y tendría la energía libre del sistema, donde se está produciendo la reacción, y aquí, en el eje X, lo que tengo es el avance de la reacción, ¿ok? Bien, lo que me dice esta expresión es que la variación de G con el avance tiene que ser negativa para que el proceso sea espontáneo, o igual a 0 si está en equilibrio. De manera que si esto me saliera mayor que 0, significaría no espontáneo, significaría imposible, significaría que eso no va a pasar nunca. Sería tan raro como los ejemplos que poníamos al principio, ¿no?, cuando dábamos la clase, como que un balón que está ahí quieto en el suelo, de repente absorbe energía térmica del suelo y empieza a botar. Eso nadie lo ha visto jamás, es un proceso que no sucede. Pues igual de imposible es que si diferencial de G me sale positivo, la reacción se produzca en ese sentido, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, como la variación de G con el avance sería la pendiente en una gráfica de G frente al avance, la variación de G con el avance es justamente la pendiente. Y me dice que esa pendiente tiene que ser negativa para que sea espontáneo, o igual a 0 para el equilibrio. Entonces, fijaos, esta es esta línea curva, ¿vale?, que viene desde el avance de reacción, desde aquí hasta aquí, pues es como varía la energía libre de Gibbs, ¿vale? Para este avance de reacción, esta es la energía libre del sistema.
Y para esta avance de reacción, pues esta es la energía libre del sistema, o sea, cómo va variando. Bien, pues lo que me dice la condición de equilibrio es que la pendiente tiene que ser negativa para que el proceso sea espontáneo. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, aquí. Si la reacción está en este punto de avance, que coincide con esta energía libre, ahí veo que efectivamente en la dirección en que yo he escrito la reacción, la pendiente hacia allá es negativa. ¿Qué quiere decir? Como la pendiente negativa es espontáneo. Efectivamente, el sistema va a evolucionar espontáneamente. Pero si os fijáis, la pendiente va disminuyendo, hasta que cuando llega al mínimo, la pendiente es cero. Si la pendiente es cero, significa que la variación de G con el avance es cero. O dicho de otra manera, que hemos alcanzado el equilibrio. Es la condición de equilibrio. Así que cuando la reacción avanza espontáneamente, van reaccionando, esto va evolucionando, y cuando la energía libre allí ya no puede disminuir más, y ha llegado a este punto, que es el mínimo, ahí la pendiente es cero y se alcanza el equilibrio. Si yo intentara forzar a la reacción a que avanzara todavía más, fijaos que ya la pendiente sería positiva. Ya empezaría a aumentar la energía libre de allí, y eso no está permitido, ¿de acuerdo? En cambio, si por ejemplo yo, por las concentraciones iniciales que pongo de reactivos y productos, me sitúo aquí, en este punto, pues resulta que para este grado de avance, la energía libre sería esta, pero en ese punto la pendiente negativa es hacia allá. Si yo vengo desde aquí y voy hacia allá, entonces la pendiente es negativa, está disminuyendo. Pero si intento ir en el sentido que lo he escrito, entonces la pendiente es positiva. Así que para este avance de reacción, que tiene esa energía libre, como la pendiente negativa es hacia allá, pues la evolución espontánea de la reacción es hacia allá. Por eso aparece esta flecha en aquella dirección, mientras que aquí aparece en la dirección hacia acá. Y cuando alcance la reacción justo este grado de avance, haya reaccionado lo suficiente para que reactivos y productos, etcétera, etcétera, nos dé este avance, pues ahí se alcanza el equilibrio. La energía libre allí se ha hecho mínima respecto al avance de reacción y ahí se alcanza el equilibrio. Aquí tenéis varios casos posibles, ¿no? Bueno, esto sería como un caso general. Recordad que siempre es AT y P constante, para que G me indique algo respecto a la espontaneidad o el equilibrio, tiene que ser AT y P constante. Muy bien, así que así es como varía G con el avance de una determinada reacción. Yo sé que el equilibrio se alcanzará cuando G se hace mínima. Ahí la variación de G con el avance de reacción es cero, estoy en el equilibrio. Bien, pero estas curvas con el avance de reacción pueden tener muchas formas. Por ejemplo, en el ejemplo A, fijaos, la energía libre allí disminuye constantemente hasta llegar a productos. Fijaos que esto representa reactivos puros y esto representa productos puros, ¿vale? Pues la energía libre allí disminuye constantemente hasta que se han formado los productos puros, o sea, hasta que ha desaparecido completamente los reactivos. Esto es lo que sucede, sería una curva que se cumpliría en una reacción completa, en aquellas reacciones que observamos experimentalmente que suceden de modo completo, o sea, que una vez que empiezan ya no terminan hasta que se agotan los reactivos. ¿Por qué? Porque no hay ningún mínimo intermedio entre reactivos y productos. Con lo cual sigue disminuyendo hasta que llega a productos puros. Bien, otro caso particular sería este, que es el general que hemos puesto aquí. La energía libre allí va evolucionando conforme los reactivos reaccionan entre sí para formar productos, va avanzando la reacción, pero llega una determinada mezcla, un determinado grado de avance de la reacción en el que la energía libre allí se ha hecho mínima y entonces ahí se alcanza el equilibrio. Si intentara seguir adelante ya la pendiente sería positiva, o sea, la variación de G sería positiva y eso no sucede jamás. Con lo cual estamos en el equilibrio. Aquí, justo a esta mezcla de reactivos y productos, ahí se alcanzaría el equilibrio. Y un último ejemplo serían las reacciones que no ocurren nunca. Imaginaos que yo escribo mi reacción como que estas especies son reactivos y estos que están allí son los productos. La escribo así, de izquierda a derecha. Y cuando veo la variación de energía libre, veo que aumenta constantemente hasta productos. Entonces es imposible que esta reacción se produzca, porque es que cualquier avance supone una pendiente positiva, supone un aumento de energía libre, y eso no va a producirse jamás.
Al revés, lo que sucedería es que si en vez de mezclar los reactivos yo inicialmente mezclara los productos, esos productos sí que reaccionarían entre sí para ir hacia lo que yo he llamado de un modo equivocado reactivos. Evolucionaría desde aquí, desde estas especies, hacia estas, porque en ese sentido la pendiente sí es negativa. La energía libre allí va disminuyendo hasta que ya no puede disminuir más. Y los productos desaparecerían del todo, dando lugar a los reactivos. Hemos dicho que una reacción en la que la variación de G con el grado de avance sea positivo, es decir, que conforme avanza aumenta la energía libre, no se da jamás. Eso no es estrictamente cierto. Puede darse siempre y cuando esa reacción esté acoplada a otra que conforme avanza disminuye la energía libre. Y además disminuye más de lo que ésta aumenta. A lo mejor esta hace que aumente en 2 y esta disminuye en 10. Pues el neto es que ha disminuido en 8. Entonces, como la suma de las dos me da que la energía libre total ha disminuido, entonces es posible. O sea, ¿se pueden dar reacciones que tengan esta variación de G con el grado de avance positivo? Sí, siempre y cuando estén acopladas a otra que al avanzar la reacción disminuya G más de lo que este G aumenta. Entonces sí, el neto te sale negativo y se produce. El ejemplo sería como dos pesas unidas aquí por unas poleas, ¿no? Es evidente que si esta pesa no estuviera aquí, esta pesa de aquí nunca iba a subir espontáneamente hacia arriba. Es decir, las masas caen hacia abajo y eso es lo espontáneo, ¿no? Y nadie podría decir, no, las masas espontáneamente suben hacia arriba. No, las masas espontáneamente nunca suben hacia arriba. Perfecto. Ahora, si yo esa masa pequeña la engancho a través de este sistema de cuerdas a una masa mayor, entonces como lo espontáneo es que ésta caiga hacia abajo, aunque no es espontáneo que esto suba, pero como esto tira con más fuerza hace que este suba. ¿De acuerdo? Pues este ejemplo que aplica a unas masas es lo mismo que cuando acoplamos dos reacciones. Se puede producir esta que aumenta G porque al mismo tiempo se está produciendo otra que disminuye G mucho más de lo que aumenta con esta. Son lo que se llaman reacciones acopladas. Llegados a este punto ya podemos aplicar todo lo que hemos visto para el equilibrio químico en general a reacciones concretas. Y en particular las vamos a dividir a reacciones que ocurren enteras en fase gas, o sea, es reacciones entre gases que producen otros gases, a reacciones que ocurren en disoluciones líquidas, ¿vale? Por tanto, una reacción homogénea dentro de la misma disolución líquida y que tengan comportamiento ideal, y también a reacciones que ocurren en disolución que no tienen un comportamiento ideal, sino un comportamiento real, disoluciones reales. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos por lo más fácil, como siempre, que son los gases ideales. A partir de ahí iremos subiendo en complejidad hasta llegar a las disoluciones reales. Muy bien, gases ideales. Entonces nos centramos. Ahora nos estamos centrando en reacciones que ocurren enteramente en fase gas. Por tanto, tanto reactivos como productos son gases. Y gases que tienen un comportamiento ideal. Imaginaos una reacción general, como siempre, donde A moles de A más B moles de B da C moles de C más D moles de D. Perfecto. Si aplicamos la condición de equilibrio químico a esta reacción, ¿qué nos quedaría? Pues sabemos que el sumatorio de los potenciales químicos por los coeficientes estequiométricos en el equilibrio tiene que ser igual a 0, en el equilibrio. Perfecto. Por tanto, el potencial químico total de los productos menos el de reactivos tiene que ser igual a 0. Eso implicaría que están en el equilibrio. Muy bien, pero fijaos que estos son potenciales químicos de especies gaseosas en una mezcla de gases. Nosotros sabemos qué forma tienen los potenciales químicos de una especie en una mezcla de gases. Tiene esta forma. Es un potencial estándar, que es el gas puro a la presión de un bar y a la temperatura a la que se está produciendo la reacción, más RT, logaritmo neperiano de la presión parcial que tiene esa especie en la mezcla de gases, la presión parcial, respecto a un bar, que un bar es la presión estándar. Así que si sustituimos lo que vale el potencial químico de cada especie, que es esto, en esta ecuación, nos quedaría esto que está aquí, ¿vale? Sería, por ejemplo, para el caso de C, pues C multiplicaría al potencial químico, por lo tanto C multiplica a esto y a esto. Me quedaría C por el potencial estándar de C más
C por RT, logaritmo neperiano, o sea, el logaritmo neperiano de la presión parcial de C, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Esto para C. Y exactamente igual quedaría para D, para A y para B. Ahora, sencillamente vamos a aglutinar los potenciales estándar que aparece aquí, aquí, aquí y aquí, los ponemos juntos. Y lo que tiene logaritmo lo ponemos junto al otro lado. Y además aprovechamos que aquí hay RT, RT, RT y saco factor común de RT. Entonces nos quedaría esa expresión que tenemos ahí. Aquí he sumado todo lo que es potencial estándar y aquí he sacado factor común de RT y ahí me queda toda la suma de los logaritmos. Entonces vamos a centrarnos primero en este primer paréntesis. ¿Cuál es el estado estándar de un gas? ¿Cómo lo habíamos definido para el potencial químico de un gas en una mezcla de gases? Pues era el gas puro, por tanto el gas puro y separado, el gas puro, a la presión de un bar y la temperatura de reacción. Por tanto es gas puro, gas puro. Para una especie pura, el potencial químico es igual que la energía libre molar, Con lo cual, esto no es más que la energía libre molar de C, la energía libre molar de D, la energía libre molar de A, la energía libre molar de B. ¿Y qué habíamos dicho que era la energía libre de reacción estándar? Pues era la suma de las energías libres de los productos menos las de reactivos multiplicados por su coeficiente estequiométrico. Luego, esto que tenemos aquí no es otra cosa que la energía libre de reacción estándar, ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Y además vamos a aprovechar las propiedades de los logaritmos y los coeficientes que están multiplicando los paso como exponente. O sea, C pasaría aquí como exponente, D pasaría aquí como exponente y así sucesivamente. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Todo esto no es otra cosa que la energía libre de reacción estándar a la temperatura T. Y ahora me queda RT por una suma y diferencia de logaritmos. Suma y diferencia de logaritmos. Muy bien. Los logaritmos sé que cuando se están sumando es lo mismo que el logaritmo del producto. Y cuando están restando es lo mismo que el logaritmo del cociente. Con lo cual, esto es una suma, pues esto es un producto y esto es diferencia, esto es división. Así que me queda RT logaritmo neperiano de este producto partido esta división por este producto de ahí. Perfecto, ya estamos llegando. Voy a despejar el logaritmo. Entonces, incremento de G pasa para allá restando y RT pasa dividiendo y obtenemos esta expresión de aquí. Y aquí está el quiz de la cuestión, ¿vale? El quiz de la cuestión, que nos va a llevar al descubrimiento de lo que se conoce como constante de equilibrio. ¿Y por qué se le llama constante? ¿Y por qué experimentalmente es constante? Fijaos esto que está aquí a la derecha. La energía libre de reacción estándar, por definición, es a un bar, con lo cual no depende de la presión, porque es siempre a un bar. Solo va a depender de la temperatura. Perfecto. Y abajo tengo R, que es una constante, y T, que es la temperatura. Luego, lo que hay a la derecha solo depende de la temperatura. De manera que a temperatura constante, es decir, para cualquier reacción que se produce a una cierta temperatura constante, la que sea, a temperatura ambiente o a 300 grados o a lo que sea, para una reacción que sucede a temperatura constante, esto que está aquí es constante. Y si lo que está a la derecha es constante, como esto es igual, implica que lo que está a la izquierda tiene que ser constante, porque esto es constante, luego esto tiene que serlo. Así que hemos encontrado que este cociente, porque esto es un logaritmo, este cociente es constante. Este cociente, su resultado es constante y solo cambia si cambia la temperatura. Esto es tremendamente importante. O sea, este cociente de presiones, que son las presiones de los productos partidos reactivos elevados con sus cocientes estequiométricos, ese cociente de presiones, si la temperatura no cambia, es constante. Y entonces a esa constante se le llama constante de equilibrio, ¿ok? En particular, constante de equilibrio en presiones. ¿Por qué? Porque lo que me ha quedado aquí es un cociente de presiones. Entonces, fijaos, en primer lugar, que no tiene unidades. ¿Por qué? Porque cada presión está dividido por P super 0, es decir, por P estándar, que es 1, es un bar, pero eso hace que el bar de arriba y el bar de abajo se me van los bares. ¿De acuerdo? Eso implica, por otro lado, que estas presiones siempre tienen que estar en bares, porque si no estuvieran en bares, entonces P super 0 ya no sería 1,
En torr serían 760, entonces ya tendría que dividir cada uno entre 760. Así que las presiones que ponemos en la constante de equilibrio termodinámica tienen que ser presiones en bares, ¿ok? O en atmósferas, porque vamos a considerar varias atmósferas lo mismo, aunque no sean exactamente idénticas. Muy bien, pero como siempre va a estar una presión entre otras, las unidades se me van, no tiene unidades. Y como está en función de presiones, le llamo K sub P. K sub P sería la constante termodinámica de equilibrio expresada en presiones. Bien, habíamos llegado a esto. Hemos visto que esto tiene que ser constante y a este cociente le hemos llamado K sub P. Así que incremento de G de reacción estándar más RT logaritmo neperiano de la constante de equilibrio es igual a 0. Esto pasará para allá restando, así que incremento, la energía libre de reacción estándar es menos RT logaritmo neperiano de la constante, y si quiero despejar la constante, pues menos RT pasa dividiendo y al quitar el logaritmo queda exponencial de menos la energía libre de reacción estándar partido RT. Entonces fijaos que podemos calcular, podemos saber cuánto tiene que valer ese cociente en el equilibrio, sabiendo solo la energía libre de reacción estándar y la temperatura. ¿Ok? Y la energía libre de reacción estándar está en las tablas. Así que yo, cogiendo valores de las tablas, tenemos energía libre de formación estándar, y a partir de ellas calculo la energía libre de reacción, de la reacción que sea, y dividiendo por RT me queda cuánto vale la constante de equilibrio, K sub P, así de sencillo. Y ya sé, por tanto, cuando se alcance el equilibrio en la reacción, cuánto tiene que valer este cociente de presiones, necesariamente. Es importante darse cuenta que el equilibrio no se alcanza cuando la variación de energía libre de reacción normal es igual a 0. Uno puede decir, no, el equilibrio lo determina la energía libre cuando P es constante. Sí, por supuesto. Pero es que nuestra reacción, la reacción que nosotros hemos descrito, no hemos supuesto ninguna presión, ¿vale? Esta aparece aquí porque esto eran los potenciales estándar, y los potenciales estándar sí que es para un bar, pero eso solo afecta a esto. Y el criterio de espontaneidad para toda la reacción no es solo esto, es esto. Así que incremento de G de reacción estándar no me dice la espontaneidad de mi reacción, ni si está en equilibrio o no está en equilibrio. No. Para saber si es espontáneo o no, si está en equilibrio o no, yo tengo que ver la variación de G con el avance de reacción, que es otra cosa, ¿vale? De hecho, fijaos, ya lo hemos hecho, ¿no? Esto es lo que me define el equilibrio, la variación de G con el avance. Y hemos visto que eso a P y T constante es lo mismo que la condición de equilibrio, que es esto que tenemos aquí aplicado a una reacción entre gases. Hemos partido de la condición de equilibrio y hemos llegado a esto. Luego esto es igual a la condición de equilibrio y tiene que ser igual a 0 en el equilibrio. En el equilibrio este cociente es constante y es K sub P, ¿vale? Y por tanto, al despejar de aquí, ya lo hemos hecho antes, incremento de G en el equilibrio, incremento de G de reacción estándar, ¿cuánto vale? ¿Vale 0? No. En el equilibrio lo que vale 0 es la variación de G con el grado de avance, y incremento de G de reacción no vale 0, vale menos RT logaritmo neperiano de la constante. Entonces, ojito, que cuando uno calcula incremento de G de reacción estándar, eso no te está diciendo nada acerca de la espontaneidad de la reacción. Eso aplica solo a la reacción normal o estándar, donde están los reactivos puros, los productos puros, esa reacción hipotética, ¿de acuerdo? Que no es mi reacción. Así que en el equilibrio, incremento de G de reacción estándar no vale 0, vale menos RT logaritmo neperiano de la constante. Y ya si despejas de ahí, pues ya lo hemos dicho, podemos calcular la constante a partir de incremento de G de reacción. Hemos visto lo que sucede cuando se alcanza el equilibrio químico. Pero ¿qué pasa cuando todavía no se ha alcanzado el equilibrio químico? Es decir, cuando empieza a producirse la reacción, que de hecho se produce porque no está en equilibrio, y cuando se está produciendo, que si se está produciendo es que todavía no ha alcanzado el equilibrio. Bien, cuando no estamos en equilibrio, el cociente de presiones que yo tengo en ese momento no es un cociente constante, ni por supuesto manifiesta el equilibrio. Claro, yo puedo meter en esta reacción, yo puedo meter la mezcla que yo quiera. Pues mira, de A voy a poner tanto, de B tanto, de C tanto y de D tanto. He puesto las cantidades que a mí me ha dado la gana. ¿Eso está en equilibrio? Evidentemente no.
evidentemente no. Entonces, pero sin embargo, sé las presiones iniciales que tengo de A, de B, de C y de D, que no están en equilibrio, pero sé cuáles son esas presiones. Luego, yo puedo hacer este cociente y multiplicar la presión de C elevado a C por la presión de D elevado a D y dividir por estas presiones. Puedo hacer ese cociente. ¿Y ese valor es la constante de equilibrio? No. Ese valor sería la constante de equilibrio solo si estas presiones fueran las del equilibrio, pero no es el caso, porque yo he puesto las presiones que me ha dado la gana. Entonces, ese número que me da ese cociente de presiones, a ese número se le asigna la letra Q, para diferenciarlo de la constante, ¿no? Y se le llama cociente de reacción. Son sencillamente las presiones que tengo en un momento determinado de cada reactivo y de cada producto. Las presiones que hay en ese momento. Yo hago este cociente y me da un valor que es Q, ¿vale? El cociente de reacción. Bien, si ahora nos vamos a la condición de espontaneidad, sabemos que es la variación de G con el grado de avance, que a P y T constante coincide con la condición general del equilibrio químico, y que esto, aplicado a una reacción de gases ideales, hemos visto que es igual a lo que está aquí. Incremento de G reacción estándar más RT logaritmo neperiano de este cociente de presiones. ¿De acuerdo? Como ahora no estamos en el equilibrio, porque estamos suponiendo que estas son presiones cualesquiera, pues entonces yo sé que eso no va a salir cero. Eso saldría cero solo cuando estoy en el equilibrio. Así que ahora sale distinto de cero. Y como este cociente de presiones cualesquiera que tengo en ese momento le llamamos Q, pues escribo esta relación de aquí. Muy bien, pues sabiendo esto, si conocemos las presiones parciales iniciales que estamos poniendo de A, B, C y D, yo puedo hacer este cálculo, que eso me daría Q, puedo hacer RT por logaritmo neperiano de Q, eso me daría un número, y se lo puedo sumar a la energía libre de reacción estándar, que esta la conozco siempre, porque esto lo saco de las tablas termodinámicas, los valores de los productos y de los reactivos, sustancias puras, están recogidos en tablas. Entonces yo puedo, de las tablas termodinámicas, sacar esto. Así que hago esta operación, le sumo incremento de G y veo cuánto me sale este número. Y hay tres opciones. Me puede salir positivo, me puede salir cero o me puede salir negativo. ¿Qué sucede si cuando yo hago esta operación, poniendo aquí las presiones que tengo inicialmente y haciendo el logaritmo, multiplicando por RT y sumando incremento de G, eso me sale que es negativo? Pues implicaría que la variación de G con respecto al grado de avance me ha salido negativo. ¿Qué quiere decir? Que es espontáneo. Negativo implica espontáneo. Pendiente negativa, espontaneidad. Entonces, ¿qué significa? Pues que esa mezcla de gases que yo he puesto ahí al azar no está en equilibrio, ¿vale? Y va a avanzar de modo espontáneo en la dirección en la que yo he escrito la reacción, ¿vale? Lo que yo he puesto como reactivo, efectivamente son reactivos, lo que he puesto como productos, efectivamente son productos, y va a avanzar espontáneamente de reactivos hacia productos. Van a ir desapareciendo, disminuyendo, ¿no?, las concentraciones, por lo tanto, las presiones de los reactivos, y van a ir aumentando las de los productos. Perfecto. ¿Qué sucede si yo he metido esas presiones, hago este cálculo, el sumo incremento de G, y me sale que es mayor que cero? Pues entonces sé que como no es cero, no está en equilibrio, igual que antes. Pero ahora sé que como me ha salido positivo, es decir, que tal como yo he escrito la reacción, si avanzara en esa dirección, G aumentaría. Eso no puede ser. Entonces no está en equilibrio y la reacción va a avanzar de modo espontáneo en el sentido contrario al que yo lo he escrito, en el sentido contrario. ¿Ok? Así que sabiendo las presiones iniciales, sencillamente haciendo esta operación, yo puedo saber si está o no está en equilibrio y si va a avanzar hacia la derecha o hacia la izquierda. Sencillamente sabiendo las presiones. ¿Qué sucede si por casualidad yo hago esta operación y me sale igual a cero? Pues que por pura casualidad resulta que las presiones que yo he puesto son justo las del equilibrio. Entonces me ha salido que es igual a cero, que quiere decir que esa mezcla que he puesto es justo la mezcla que está en equilibrio y por tanto no avanzaría en ninguna dirección. Y ese cociente que yo he calculado entonces es la constante K sub P. Muy bien, vamos a seguir ahondando un poquito más en ese avance espontáneo de la reacción, hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, condiciones de no equilibrio y cuándo se alcanza el equilibrio. Ya hemos visto que en condiciones de no equilibrio
la variación de G con respecto al grado de avance no va a ser cero, no está en equilibrio. Puede salir positivo, en cuyo caso iría en el sentido contrario al que yo había previsto, o puede salir negativo, que quiere decir que va en el sentido en que yo lo he escrito. Y sé que es igual a la energía libre de reacción estándar más RT logaritmo neperiano del cociente de presiones que hemos llamado Q, el cociente de las presiones que hay ahí en ese momento. ¿Cuál es la relación entre Q y K sub P, entre el cociente de presiones y la constante de equilibrio? Pues la podemos sacar muy fácilmente, porque ¿cuánto vale la energía libre de reacción estándar? Hemos visto que la energía libre de reacción estándar es igual a menos RT logaritmo neperiano de constante de equilibrio. De manera que, como incremento de G de reacción estándar es menos RT logaritmo neperiano de K, pues lo sustituyo aquí. Entonces me queda menos RT logaritmo neperiano de K más RT logaritmo neperiano de Q. Si saco factor común de RT, me quedaría logaritmo neperiano de Q menos logaritmo neperiano de K. La diferencia logaritmo es el logaritmo del cociente, con lo cual me queda RT logaritmo neperiano de Q partido por la K sub P. Esto es muy interesante, porque fijaos, K sub P puede variar si la temperatura no cambia, ¿no? Por eso se le llama constante, es un valor constante. Solo cambia si cambia la temperatura, para una reacción determinada, ¿no? Para una reacción determinada, solo si cambia la temperatura, cambia la constante. Con lo cual, este término, a una temperatura dada, es constante. Luego, este no puede variar. Y por supuesto, RT a una temperatura tampoco. Con lo cual, aquí el único que puede variar es Q. O sea, el único que varía de esta expresión conforme el sistema avanza espontáneamente hacia el equilibrio, el único que puede variar es Q. Y irá variando de modo espontáneo en el sentido en que le iguala a K sub P, porque solo cuando Q se hace igual que K sub P, este cociente sería 1 y el logaritmo de 1 sería 0 y por tanto estaríamos en equilibrio. La variación de G con el grado de avance sería 0, condición de equilibrio. O sea que espontáneamente Q siempre va a evolucionar en el sentido en que le iguala a K sub P. Si el valor de Q es menor que K sub P, pues Q intentará aumentar su valor hasta que sea igual que K sub P. Y si Q es mayor que K sub P, pues intentará disminuir su valor hasta que sea igual a K sub P. Y en ese momento se alcanza el equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. De manera que Q siempre evoluciona en el sentido que le iguala a la constante de equilibrio. Y eso nos da muchas pistas, Porque, ya lo he dicho, si Q es mayor que K sub P, entonces Q tiene que disminuir su valor. El sistema va a evolucionar espontáneamente en el sentido en que Q va disminuyendo su valor. ¿Hasta cuándo? Hasta que se iguala al valor de K sub P. ¿Y Q qué es? Q es este cociente de presiones. Entonces, si tiene que disminuir, ¿cuál es el único modo de que disminuya Q? Pues el único modo de que disminuya Q es que aumente el denominador a costa del numerador. O sea, que aumente el denominador y disminuya el numerador. Entonces se hace más pequeño. Pero que aumente el denominador, ¿qué implica? Que aumente la presión de A y la presión de B. Es decir, y que disminuya la presión de C y la presión de D. O dicho de otro modo, que la reacción vaya hacia la izquierda. Si C y D empiezan a reaccionar entre sí para formar A y B, pues sus presiones van cayendo y las de este van aumentando. Al aumentar el denominador y disminuir el numerador, Q se hace más pequeño. Así que si Q resulta que es mayor que la constante, pues va a ir hacia la izquierda. Va a ir hacia la izquierda, buscando aumentar el denominador para que Q disminuya. ¿Hasta cuándo va a estar reaccionando, aumentando la presión de A y B, disminuyendo la de C y D? ¿Hasta cuándo? Pues cuando Q se haga igual a K. Cuando se hace igual a K, se alcanza el equilibrio. El otro caso sería que ese cociente inicial de presiones sea menor que K sub P. Pues entonces tiene que aumentar. Q tiene que aumentar y por tanto la reacción va a evolucionar espontáneamente en el sentido en que Q aumenta hasta que se iguala a la constante de equilibrio. ¿Y cómo aumenta Q? Pues Q aumenta cuando aumenta el numerador, es decir, cuando aumentan las presiones de C y D. ¿Y qué modo tiene la reacción química de hacer que aumenten esas presiones? Pues reaccionando hacia la derecha. Va disminuyendo la presión de A y B y aumentando la de C y D. Aumenta el numerador, disminuye el denominador, esto se hace grande, esto pequeño, pues Q aumenta. ¿Y hasta cuándo va a estar reaccionando hacia la derecha, aumentando las presiones de los productos y disminuyendo los reactivos?
Pues hasta que alcance justo el valor de K sub P. Cuando alcance ese valor, se alcanza el equilibrio. Así que esto es interesante e importante. Q evoluciona siempre en el sentido que le iguala a K sub P. Hasta ahora hemos expresado la constante de equilibrio. No os olvide que estamos en una reacción entre gases, gases ideales. La hemos expresado en función del cociente de presiones. ¿Por qué? Porque el potencial químico de los gases lo habíamos expresado en función de las presiones. Bien, pero hay veces en que nos puede convenir expresar la cantidad que hay de reactivos y solutos, o sea, reactivos y solutos, reactivos y productos. Nos puede convenir expresar la cantidad que hay de reactivos y productos en otras unidades que no sean presión. Por ejemplo, expresarlo en función de fracciones molares o expresarlo en función de concentraciones molares. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, y además es muy fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se podría expresar la constante de equilibrio en función de concentraciones, ya sean fracciones molares o concentraciones, o sea, fracciones molares o concentraciones molares. Muy bien, vamos a ver primero cómo expresar la constante en función de fracciones molares. ¿Cuál es la relación que hay entre la presión parcial, que tiene una especie en una mezcla de gases, su presión parcial, y la fracción molar de esa especie? Pues la conocemos de sobra, porque de hecho es la definición de presión parcial. La definición de la presión parcial de una especie en una mezcla de gases es la presión total por la fracción molar de esa especie. ¿Vale? O sea que para cada especie su presión parcial es la presión total por la fracción molar que tiene en la mezcla de gases. Muy bien. Así que aplicando eso a cada presión parcial, ¿cuál será la presión parcial de C? Pues la presión total por la fracción molar de C. Y la presión parcial de D, pues la presión total por la fracción molar de D, etcétera. Con lo cual, haciendo eso, obtenemos esta expresión de aquí. Fijaos que el cociente presión total partido P super 0, ¿no? La presión normal, P partido presión normal, es igual en todos ellos. Con lo cual me va a quedar P partido presión normal elevado a C más D menos A menos B. Bien, y entonces me quedaría, fijaos, un cociente de fracción molar de C elevado a C, fracción molar de D elevado a D, fracción molar de A elevado a fracción molar de B elevado a B, por P partido P normal elevado a C más D menos A menos B. Eso que tenéis ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, esto no es nada más que, o sea, solamente es la suma de los coeficientes estequiométricos. Positivos para los productos, negativos para los reactivos. Entonces, según nuestra nomenclatura, eso se puede expresar directamente así. Suma de los coeficientes estequiométricos. Perfecto. A este cociente que nos ha quedado aquí, de la fracción molar de cada especie elevada a su coeficiente estequiométrico, arriba los productos, abajo los reactivos, a este cociente le llamamos K sub X, constante expresada en fracción molar, ¿vale? Entonces, llamándole K sub X, pues sustituimos aquí y nos queda esta igualdad, que K sub P, que es la constante termodinámica, la constante eso, que no tiene unidades y que es realmente la constante termodinámica, se puede expresar como un cociente de fracciones molares que hemos llamado K sub X, que multiplica la presión total elevado a la suma de coeficientes. ¿De acuerdo? Con lo cual, si nosotros lo que hemos determinado en lugar de presiones son las fracciones molares que hay, tanto al inicio como en el equilibrio, pues nos da igual, podemos hacer esta expresión y al multiplicar por la presión total elevado a esto, obtenemos la K sub P. Y a veces nos puede resultar más fácil trabajar con fracciones molares que con presiones parciales, ¿no? Del mismo modo, podemos poner en relación la constante de equilibrio termodinámica, que es K sub P, con un cociente al que vamos a llamar K sub C, ¿vale? Muy bien, ¿cómo relacionamos la presión parcial de un gas ideal con la concentración molar? Pues es muy fácil, porque nosotros sabemos que se cumple para un gas ideal que la presión parcial por el volumen es igual al número de moles de esa especie por R y por T. Eso ya lo vimos en su momento. Así que fijaos, si V, que es el volumen total, ¿no?, de la mezcla, V pasa dividiendo,
nos queda que la presión parcial es el número de moles de esa especie partido por el volumen total que multiplica a RT. Y este cociente en número de moles respecto al volumen es justamente la concentración molar. Luego la presión parcial es la concentración molar de esa especie por R y por T, ¿vale? Aquí lo tenéis expresado. Así que lo único que tenemos que hacer es sustituir. ¿Qué será la presión parcial de C? Pues la concentración molar de C por R y por T. Y así con todos los demás. Bien, de manera que ahora de aquí podemos sacar, porque es un factor común a todos, RT partido presión normal. Y me quedaría RT partido presión normal elevado a C más D menos A menos B. Y cada una de las concentraciones de cada especie elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿vale? La concentración de C elevado a C, concentración de D elevado a D y así sucesivamente, que multiplica RT partido presión normal elevado a la suma de los coeficientes estequiométricos, ¿eh? Eso que tenemos ahí. Entonces, a este cociente de concentraciones le asignamos la letra de K sub C. Le vamos a llamar K sub C. ¿Vale? Y entonces, pues si esto es K sub C, me quedaría que K sub P es igual a K sub C, ese cociente de ahí, por RT, partido presión normal, elevado al sumatorio de los coeficientes estequiométricos. Así que si lo que yo estoy midiendo son concentraciones molares, porque me interesa, pues puedo hacer cálculo tanto en el equilibrio como fuera del equilibrio, que me daría este valor de aquí, o mejor en el equilibrio, porque lo que quiero sacar es la constante de equilibrio. Así que veo las concentraciones molares que tengo en el equilibrio, hago esta operación y sencillamente multiplicando por RT elevado al sumatorio coeficiente me daría la K sub P, que es la constante termodinámica. Hemos expresado la constante termodinámica de equilibrio, K sub P, que es constante y solo depende de la temperatura, la hemos expresado en función de un cociente de fracciones molares que hemos llamado K sub X, o en función de un cociente de concentraciones molares que hemos llamado K sub C. Bueno, nos interesaría encontrar también la relación que hay no solo entre K sub P y K sub X, K sub P y K sub C, sino también la relación que hay entre K sub X y K sub C entre sí, porque a veces para hacer algunas operaciones nos puede resultar interesante. Entonces, estas son las relaciones que hemos encontrado entre K sub P y K sub X y entre K sub P y K sub C. Como K sub P es siempre la misma, es la constante, pues esto tiene que ser igual a esto. Así que lo igualamos y despejando K sub C, este RT elevado al sumatorio de coeficientes pasaría dividiendo. Como el exponente es el mismo, entra dentro del mismo paréntesis, P super 0 se me va con P super 0 y me queda directamente presión total partido RT. Elevado al sumatorio de los coeficientes. Entonces, fijaos que P partido RT, esto es P total, la presión total, ¿vale? P partido RT, para una mezcla de gases ideales, P partido RT es lo mismo que el número total de moles partido el volumen. Es decir, es igual a una concentración total, ¿eh? Concentración molar. O sea, el número total de moles de gases, de moles totales de gases que hay, en un volumen en litro, me quedaría en mol partido litro, sería una especie de concentración total, ¿no?, de gases, que le llamamos C mayúscula. Entonces, fijaos que me queda que K sub C sería igual a K sub X por esa concentración total elevado al sumatorio de coeficientes, ¿eh? Y esta relación es fácil de recordar, igual que la que relaciona K sub P con K sub X. Lo vamos a ver, ahora vamos a hacer una especie de resumen. Primero, advertir que todas estas expresiones que hemos obtenido, de K sub P, que es la constante termodinámica, o sea, la constante verdadera, y las constantes auxiliares K sub C y K sub X que hemos derivado, son aplicables, no hemos salido todavía del caso de reacciones entre gases que podemos considerar ideales. O sea, que son solo aplicables a reacciones en fase gas, donde todos los productos y todos los reactivos son gaseosos. ¿Vale? Entonces, con esa premisa, sabemos que la constante verdadera, la constante termodinámica, que solo depende de T, que es constante siempre, es el cociente de las presiones de equilibrio, de las presiones que hay en el equilibrio. Bien, y eso hemos visto que lo podemos expresar en función de las fracciones molares, donde K sub X es el cociente de las fracciones molares, de esa manera, o en función de las concentraciones molares, ¿vale?, donde K sub C es ese cociente de concentraciones, y entonces K sub P sería K sub C por esto que está aquí.
Muy bien, y acabamos de deducir que a la vez K sub C es igual a K sub X por la concentración elevada al sumatorio de coeficientes. Entonces, una regla para acordarse de esto es que yo siempre, a partir de K sub X, es muy fácil obtener K sub P o K sub C. A partir de K sub X. Porque si tengo K sub X y quiero K sub P, ¿qué es lo que hago? Multiplicar por P. Si tengo K sub X y quiero K sub C, ¿qué es lo que hago? Multiplicar por C. Que quiero K sub P, multiplico por P. Que quiero K sub C, multiplico por C. ¿Veis? Es fácil de recordar. Si quiero K sub P, pues a K sub X la multiplico por P, por la P total, elevado a la suma de los coeficientes estequiométricos. Y si quiero K sub C, pues a partir de K sub X multiplico por C, elevado a la suma de coeficientes estequiométricos. Entonces, quiero hacer notar que tanto K sub X como K sub C que estamos empleando aquí en las reacciones entre gases son constantes auxiliares, que de hecho ni siquiera son constantes propiamente. Porque fijaos que esto siempre es constante, pero la presión puede cambiar. Entonces, si esto que cambia lo paso aquí dividiendo, resulta que K sub X también cambia con la presión. K sub P nunca jamás. K sub P solo varía con la temperatura, pero K sub X sí cambia. O sea que ni siquiera es una constante en sentido estricto. La constante real es K sub P, esa es la constante termodinámica, ¿vale? Y hemos definido K sub X y K sub C porque a veces nos interesa más medir fracciones molares y concentraciones que presiones, ¿vale? Medir o calcular, ¿de acuerdo? Y entonces nos da igual porque sabemos que a partir de ese K sub X podemos sacar K sub P o podemos sacar K sub C. Pero bueno, K sub X y K sub C, por tanto, son constantes auxiliares. Y además, fijaos que K sub C puede tener unidades. Pues claro, el único modo de que se me fueran las unidades es que la suma de los exponentes arriba y abajo fueran iguales. Entonces me quedaría mol partido litro elevado a lo que sea arriba, mol partido litro elevado a lo mismo abajo. Entonces se me van, pero solo en ese caso. De modo general, para las reacciones, esto quedaría con unidades. Este no, porque las fracciones molares no tienen unidades, pero este sí. En cambio, una constante termodinámica, la constante auténtica, jamás tiene unidades, como sucede aquí. ¿Veis? ¿Por qué? Porque cada magnitud, en este caso la presión, va dividida por una magnitud estándar. Y entonces la unidad siempre se me va. La unidad siempre se me va. Y un último detalle también interesante respecto a este conjunto de constantes es darse cuenta de que si la suma de los coeficientes estequiométricos, es decir, la suma de los coeficientes de los productos menos la de los reactivos, es igual a cero, o sea, el número de moles de producto es igual que el número de moles estequiométricos de reactivos, la suma de coeficientes de producto menos la suma de coeficientes reactivos es igual a cero, entonces este exponente es igual a cero y este exponente es igual a cero, que quiere decir que algo elevado a cero es 1, por tanto K sub P sería igual a K sub X. Y al mismo tiempo, como este exponente es 1, K sub C sería igual a K sub X. Y como este exponente es 0, perdón, esto es 0, saldría elevado a 0, saldría 1, K sub C igual a K sub X. Esto es 0, pues esto elevado a 0 sería 1, K sub P igual a C. O sea, que si la suma de los coeficientes es 0, entonces las tres K son iguales. K sub P es igual a K sub X y es igual a K sub C. Y eso es interesante. Porque si tengo una reacción en la que me doy cuenta que la suma de los coeficientes de los productos es igual a la suma de los coeficientes de los reactivos, sé que esa sumatoria es 0 y entonces puedo calcular la constante que más coraje me dé, la que me sea más fácil. Ah, pues más fácil K sub X. Bueno, pues calcula K sub X porque sabe que va a ser igual que K sub P. O calcula K sub C porque sabe que va a ser igual a K sub P, en ese caso particular. En cualquier otro, tendría que multiplicar por P elevado a ese sumatorio o por C elevado a ese sumatorio. ¿De acuerdo? Dejamos las reacciones en fase gas y pasamos a reacciones en fase líquida, en disoluciones líquidas. En particular, vamos a empezar por disoluciones ideales, es decir, aquellas en las que gamma, ese coeficiente de actividad o ese coeficiente de corrección de la concentración, vale 1. Muy bien. Pues lo único que tenemos que hacer, igual que hicimos para los gases, es aplicar la condición de equilibrio químico y donde aparezcan los potenciales químicos de las especies, sustituir esos potenciales por la expresión de los potenciales químicos de una especie en disolución líquida. Muy bien, imaginaos esta reacción que ahora sucede en fase líquida. Son todo sustancias en disolución. Y entonces resulta que A moles de A más B moles de B produce C moles de C más D moles de D en disolución. Muy bien.
¿Qué me dice la condición de equilibrio químico? Pues eso, que la suma de los potenciales químicos por sus coeficientes estequiométricos tiene que ser igual a 0 en el equilibrio. O sea que C por el potencial químico de C más D por el potencial químico de D menos A por el potencial químico de A menos B por el potencial químico de B tiene que ser 0. Muy bien. ¿Cuál es el potencial químico de una especie que está en una mezcla líquida? Pues lo habíamos deducido, ¿vale?, en temas anteriores, y lo habíamos deducido para expresarlo en fracciones molares. También se puede deducir para expresarlo en molalidades y nos compensa, o sea, por conveniencia, nos resulta más útil expresarlo en molalidades. ¿Qué forma tendría ese potencial de esa especie en una mezcla líquida? Pues sería un potencial estándar, que ya vimos que es un potencial hipotético, pero en cualquier caso es a un bar y que solo depende de la temperatura, más RT logaritmo neperiano de este cociente, la molalidad de mi especie en la disolución líquida, o sea, qué concentración molar tiene, partido por M super 0, que M super 0 o M estándar es por definición 1 molar. Con lo cual este cociente no tiene unidades, porque arriba queda molar, abajo molar, se me va. Muy bien, pues sustituyendo esto, que es el potencial de una especie en disolución líquida, en el potencial de cada una de las especies que tengo en la mezcla, y reordenando, como hicimos con los gases, pongo por un lado los potenciales estándar, por otro lado los logaritmos, y reordeno, obtenemos esta expresión de aquí, que es equivalente a la de los gases. ¿Veis? La variación de G con el avance de reacción, a P y T constante, coincide con la condición de equilibrio que nos lleva a esto, a que es una energía libre de reacción estándar que solo depende de la temperatura más RT logaritmo neperiano de este cociente. Claro, si RT pasa aquí dividiendo, incremento de G pasa allí restando y RT pasa dividiendo, nos damos cuenta que eso solo dependería de T, como pasó con los gases. Con lo cual, si T es constante, ese cociente es constante. Y como es igual a este logaritmo, pues esto también tiene que ser constante. Y por tanto hemos encontrado una constante termodinámica verdadera, o sea que se mantiene constante si no cambia la temperatura. Le llamamos K sub M, porque ahora es un cociente no de presiones, sino de molalidades, ¿vale? Y serían las molalidades de equilibrio, igual que antes eran las presiones en el equilibrio. Si yo hago este cociente, en el caso de los gases, para las presiones de equilibrio, ese cociente me da la K sub P. Pues si cuando se alcanza el equilibrio yo hago este cociente con las molalidades, me da la K sub M, la constante termodinámica de equilibrio para una reacción que ocurre en una disolución líquida ideal expresada en molalidades, ¿vale? Ese sería K sub M. Como todas las verdaderas constantes termodinámicas, no tiene unidades, porque esto es un cociente de molalidades que tiene la misma unidad, con lo cual se me va arriba y abajo en todas. No tiene unidades y además es verdaderamente constante y solo depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Y lo mismo que hemos hecho para las molalidades, exactamente lo mismo, se podría hacer para las concentraciones molares. Solo tendríamos que expresar el potencial químico, en lugar de en molalidades, expresarlo en la escala de concentraciones molares, que también se puede hacer. Y me seguiría quedando aquí un potencial estándar distinto del de molalidades, que es distinto al de los gases, obviamente, pero que es un potencial que depende solo de la temperatura. Eso es lo importante. Entonces, cuando sustituimos este valor en la condición de equilibrio, nos lleva de nuevo a una expresión absolutamente análoga a la que hemos visto hasta ahora, y con lo cual este cociente en el equilibrio, ¿vale? Este cociente es una constante que depende solo de la temperatura. Ese cociente de concentraciones depende solo de la temperatura. Concentraciones de equilibrio. Así que una vez alcanzado el equilibrio, si yo sé las concentraciones y hago este cociente, eso me va a dar una constante que le llamo K sub C, que es distinta de la K sub C que hemos visto antes. La K sub C que hemos visto antes era una K sub C que hemos deducido como una constante auxiliar para las reacciones entre gases. Y eso no era una verdadera constante termodinámica. Para los gases la verdadera constante termodinámica es K sub P. Pero para disoluciones líquidas ideales sí que se puede expresar una constante termodinámica en molalidades, que hemos visto justo antes, o en concentraciones molares. Y esto sí que es una verdadera constante termodinámica. Depende solo de T,
es verdaderamente constante y no tiene unidades, porque si os fijáis es el cociente de una cierta concentración de equilibrio partido C super 0, que por definición es 1 molar, ¿vale? Con lo cual se me van las unidades y no tiene unidades. Como todas las constantes termodinámicas verdaderas, no tiene unidades y es constante, que solo depende de la temperatura. ¿Y si la disolución es real? Pues entonces lo que sucede es que el coeficiente de actividad, gamma, ese coeficiente, ese factor de corrección, ya no vale 1. Y entonces ya no puedo expresar el potencial químico en función de concentraciones, sino que lo tengo que expresar en función de actividades. Eso ya lo sabemos, que las actividades son las concentraciones corregidas, Muy bien. En cualquier caso, sabemos qué forma tiene el potencial químico de un componente en una mezcla líquida que tiene un comportamiento real y tiene esta forma. De nuevo, es un potencial estándar que depende solo de la temperatura más RT logaritmo neperiano de la actividad de esa especie. Es decir, no de la concentración directamente, sino de una concentración corregida por un factor de corrección que es el coeficiente de actividad. Y hacemos lo mismo que siempre. Esta es la condición de equilibrio que tiene que cumplirse, pues sustituyo lo que vale el potencial de cada uno por esto. Vuelvo a juntar los potenciales estándar, los logaritmos y me queda una expresión absolutamente análoga a las anteriores. Lo único que en vez de aparecerme presiones, como aparecían los gases, concentraciones molales, como aparecía en disoluciones ideales, o molares en disoluciones ideales, pues ahora aparece actividad. Ahora aparece la actividad. Pero ese cociente de actividades, de nuevo, es una verdadera constante. ¿Por qué? Porque depende solo de T. Si no cambia T, es absolutamente constante. Así que si yo, cuando se alcanza el equilibrio, calculo las actividades de las especies que están en equilibrio, hago esta cuenta y eso me da la constante de equilibrio expresada en actividades. Tendría esta forma. Es una verdadera constante y no tiene unidades. Si os fijáis, la actividad está partido por la actividad estándar, que siempre es 1, ¿vale? Si está expresado en la escala molal, que es lo habitual, pues esto sería A sub 0 sería 1 molal, A super 0, con lo cual las unidades se me irían. Verdadera constante termodinámica porque no tiene unidades, depende solo de la temperatura. Y todas las constantes, si os fijáis, siempre tienen esta relación con la energía libre de reacción estándar. Siempre está esta relación. La energía libre de reacción estándar es menos RT logaritmo neperiano de la constante de equilibrio termodinámica. La constante de equilibrio termodinámica. Bueno, y si quiero encontrar una relación entre la constante real y la ideal, pues se puede hacer, ahí lo tenéis, no me voy a entretener mucho más. Sencillamente me quedaría la constante expresada en molalidades, que sería para una disolución ideal, multiplicado por un cociente de los coeficientes de actividad. El coeficiente de C elevado a C, el coeficiente de elevado a D, el coeficiente de A elevado a, el coeficiente de B elevado a B. Estos son los coeficientes de actividad o factores de corrección, ¿vale? Si a este cocientes de actividad, a ese cociente le llamo K sub F, ¿vale? Le llamo K sub F, pues entonces la constante de una disolución real sería la constante de una disolución ideal multiplicado por K sub F. Si tiene comportamiento ideal, todos los coeficientes de actividad valen 1, este cociente vale 1, esto vale 1 y por tanto K sub A sería lo mismo que K sub M, claro. ¿Por qué? Porque en ese caso la disolución se está comportando como ideal, ¿vale? Muy bien, pues esa es la relación que existe entre la constante en una disolución real y la constante en una disolución ideal, por si en algún momento fuera necesario.